problemas con el internet, espero que ya no se vaya. Ok. Entonces, estábamos analizando, ¿verdad? Y estábamos viendo números, pero Se escucha muy cortado, profe. fíjense que los primordios se escucha muy cortado. A ver, así. Sí, profe, se escucha muy cortado. Ya se escucha mejor, profesor. ¿Escucha mejor? Bueno, ahorita me dicen, por favor. ¿Sí? Entonces, fíjense que el número de flores que podríamos tener en una inflorescencia o en un racimo de jitomate, el número de flores depende de cuántos primordios florales se formen en ese racimo. Y también depende de la aborción de esos primordios se conviertan en flores y finalmente en frutos. Estos, ¿ya me escuchan mejor? ¿Ya no está muy cortado? Sí, ya se escucha mejor, profe. Bueno, Sí, muchas profe. gracias. Gracias. Y fíjense que ese porcentaje de aborción que puede haber, ya sea de las flores o de los primordios de flor, depende de varios factores ambientales. Entre estos factores depende de los niveles de luz que se tenga, depende de las condiciones de temperatura, depende de cuánto CO2 estén recibiendo las plantas y depende también de los nutrientes minerales que nosotros aportemos y de un balance hormonal en esas plantas. Entonces, si nosotros sabemos eso, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? De qué tanta luz darle a las plantas, de qué temperaturas tenemos que manejar, de cuánto CO2, algo que nosotros ya más o menos comentamos en un capítulo anterior, ¿verdad? Entonces, que tenemos que darle esas condiciones ambientales justamente cuando se están diferenciando los primordios de flor para lograr que el porcentaje de aborción sea poco, sea bajo, ¿sí? Eso es lo que nos puede llevar a tener más flores por inflorescencia y por lo tanto más frutos, ¿verdad? Entonces, de eso depende, ¿verdad? El número de frutos por racimo y el número de frutos por metro cuadrado al final del año. Por el otro lado, decíamos que el peso medio de fruto depende de la cantidad y tamaño de las células que forman ese fruto. Entonces, eso depende a su vez el tamaño final de esas células que van a dar un tamaño dado de fruto, depende a su vez del número de células que hay en el ovario de esa flor, ¿sí? Y cuántas células depende también del genotipo y del ambiente en que estén creciendo. También depende del número de divisiones celulares, ¿sí? A medida que haya más división celular, hay más células al final, ¿verdad? Y esa cantidad de células, o sea, un mayor número de células y de más tamaño, nos van a dar más peso medio de fruto. Y ya dijimos desde antes, si recuerdan, cuando hablamos de la biosíntesis, a medida que haya más número de divisiones celulares, ¿verdad? Es porque hubo más biosíntesis. Y eso es lo que está dando un mayor crecimiento en el tamaño de fruto. Después también decimos que depende esto de días de antesis a la maduración. A medida que los días de antesis a maduración sea mayor, normalmente el peso de fruto va a ser mayor. Pero no solo depende del tiempo, también depende del genotipo, del agua que nosotros le demos a las plantas y de las condiciones de luz, de temperatura, de humedad relativa y de CO2. Ese peso medio de fruto, a su vez, también depende de cuál es la
y ese fruto crece. ¿Y cuánto se acumula de materia seca en el fruto? Un fruto va a llegar a pesar 150 a 200 gramos. Un fruto bien desarrollado puede pesar 200 gramos. Un jitomate saladet, un fruto grande, 200 gramos. Pero ¿saben ustedes de ese peso de fruto? ¿Saben qué porcentaje es agua y cuánto materia seca? ¿Alguien me puede decir? Como un 90% de agua. Ajá, así es, correcto. Fíjense que más o menos entre un 90 y 95% del peso total es agua, ¿sí? O sea, un fruto de jitomate realmente es más agua que otra cosa que lo que contiene. Tendrá entonces entre 5 y cuando mucho 10 gramos de peso seco, ¿sí? O el 10% de peso seco. Entonces, si un fruto lo ponemos a secar y determinamos que tiene 95% de humedad, 5% de materia seca, o sea que en 100 gramos de peso de ese fruto, 5 es materia seca y 95 es agua. Entonces, ¿cuánto tiene de materia seca un fruto que pesa 200 gramos? $10. Entre 10 y 20 gramos. Ajá. Sí, entre 10 y 20 gramos. 10 gramos, ¿no? Sí, si fuera el 95% de agua, quiere decir que tiene exactamente 10 gramos. Si acumuló más materia seca, o sea, puede haber ligeras variaciones, pero casi el 95% del peso del fruto es agua. Pero fíjense que ese 5% de peso seco, esos 5 gramos de peso seco, son necesarios para que el fruto llegue a pesar. Entonces, ¿cuál es el punto acá? De que debemos de procurar que se forme o que se acumule más peso seco en los frutos, porque la capacidad o el peso final que llega depende de la capacidad que tiene la materia seca en ese fruto de retener. Si ese fruto, vamos a pensar que hicimos la medición y 95% fue agua, ¿verdad? Entonces ese fruto tiene 10% de materia seca, 10 gramos, perdón, 10 gramos de peso seco. Bueno, son necesarios que se hayan acumulado esos 10 gramos para que el fruto llegue a pesar 200. De otra forma, no logra ese peso. O sea, que un fruto que llegue a pesar de peso seco, digamos 3 gramos, entonces ese fruto cuando mucho va a pesar entonces 120 gramos de su peso total. Entonces, ¿qué nos interesa ahí? Que logremos que las plantas hagan más fotosíntesis. Acuérdense, ahí está la base de todo. Más fotosíntesis para que haya más azúcares y que más azúcares o más fotosintatos se trasladen, se transporten a los frutos para lograr que en ese fruto acumule más peso seco, porque más peso seco va a dar un peso mayor de fruto fresco. ¿Sí? No sé si quede claro eso. Entonces, es lo que tenemos que buscar nosotros. Que desde que las plántulas están en esta fase, procuremos entonces darle el mejor manejo para que un mayor número de primordios florales amarren, ¿verdad? Y se conviertan en flores y posteriormente en frutos. Y darle las condiciones favorables del ambiente para que esas plantas vayan haciendo más fotosíntesis y formen más materia seca. Más fotosíntesis va a ser más peso seco, y más peso seco en el fruto va a implicar un mayor peso. Entonces, si tenemos nosotros más frutos por metro cuadrado
y más peso de ese fruto, el rendimiento va a ser mayor. Entonces se dan cuenta cómo es cosa de entender un poco cómo ocurre este proceso y entonces nosotros podemos implementar algunas prácticas o algún manejo del cultivo, ¿verdad? Que nos permita conducir procesos de un número de frutos por metro cuadrado más rápido del fruto. Aquí. Bien, entonces el rendimiento tiene 5 componentes o determinantes. Su conocimiento es fundamental para que agrónomos o productores puedan derivar prácticas agronómicas encaminadas a optimizar ese manejo. Y para el caso de la gente que se dedica a la requiere discutir más a profundidad lo que ocurre, ¿verdad? Lo que ocurre en estos procesos y entonces nos conduzca a lograr más rendimiento en un cultivo. Aquí hablamos en el caso particular de jitomate, pero eso aplica para cualquier otro cultivo que estén ustedes manejando. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado en la universidad un sistema de producción que se basa en manejar a las plantas de jitomate, de pepino, de pimientos y otras hortalizas, pero en ciclos cortos. El sistema convencional de jitomate, en ese sistema se maneja un ciclo muy largo, o sea, un ciclo de cultivo nada más al año. Se manejan 2 o 3 plantas en un metro cuadrado y plantas que van a producir de 15 hasta 25 o 28 racimos, o a veces hasta 30. ¿Sí? Tiene algunas ventajas, pero también tiene algunas dificultades ese sistema, que si nos da tiempo más adelante lo revisamos. Y hemos desarrollado entonces aquí en la universidad, iniciado ese proyecto de investigación por el doctor Felipe Sánchez del Castillo, y pues hemos colaborado en ese proyecto de investigación buscando optimizar un sistema en donde las plantas se manejan a solamente 3 racimos en cada una, ¿sí? Pero en una densidad mayor. En vez de 2 o 3, manejamos de 8 a 10 plantas por metro cuadrado de invernadero. Y eso hace que los ciclos de cultivo sean más cortos, porque solamente se producen 3 racimos. Entonces un ciclo de cultivo se termina pronto. Y eso nos da la oportunidad de manejar más ciclos de cultivo en un año. ¿Se acuerdan que en el esquemita decía depende del número de ciclos en cada año? Es un componente finalmente del rendimiento. Entonces buscamos eso, cómo optimizar. Por planta perdemos rendimiento, pero ganamos o recompensamos ese rendimiento al tener más plantas en un metro cuadrado. Y además logramos sacar más ciclos por año. Y finalmente el rendimiento puede ser igual o mayor de lo que se maneja convencionalmente. Ahora, en este sistema de manejo, a solamente 3 racimos en una planta, o sea, el rendimiento potencial que puede haber, fíjense, depende mucho de cuántos frutos se formen en cada racimo. Como decíamos ahí, me voy a regresar al esquemita. El número de frutos depende mucho de aquí, de cuántas plantas por metro cuadrado, ¿verdad? Y de cuántos racimos en una planta. Aquí ya lo definimos nosotros a solamente 3. Pero el número de frutos por racimo depende. O sea, en este sistema son 3 racimos nada más. Entonces el rendimiento no va a ir más allá de lo que den esos 3 racimos. ¿Y cómo podemos hacer que este racimo produzca más? Ah, bueno, hay que entender que el rendimiento de esos racimos va a depender de cuántas flores se formen en esa inflorescencia o en ese racimo y si el porcentaje de aborción sea bajo o alto.
Aquí buscamos que la aborción de flores sea muy poca. Y eso implica dar un manejo a las plántulas desde la etapa de cuando se están desarrollando los primordios de flor. Entonces, queremos más flores en una inflorescencia, pues hay que cuidar que esos primordios florales que están en desarrollo no aborten. ¿Y cómo vamos a hacer para que no aborten? Pues dándole más azúcares, dándole más fotoasimilados, ¿sí? En esta parte del aborto de flores, digo de frutos, perdón, se tiene en cuenta el raleo de frutos o se cuenta de otra forma. Ya cuando está definido el número de frutos en cada racimo, ahí podemos hacer un raleo de frutos si nosotros queremos. Normalmente se hace raleo de frutos cuando queremos mejorar la calidad, porque a veces en un racimo, y más se practica esto, por ejemplo, en los frutos de tipo bola, ¿sí? O sea, si queremos aumentar tamaño de fruto, una posibilidad es haciendo raleo de fruto, dejando menos frutos para que esos desarrollen más. Ajá. Pero si nosotros queremos más flores o más frutos por cada inflorescencia, o sea, esas actividades, ese manejo, tiene que hacerse desde mucho antes, donde tenemos que cuidar las condiciones, como decíamos ahí, de luz, de temperatura, de CO2, de nutrientes, de todo lo demás, ¿sí? Entonces, el raleo de fruto es una práctica que se hace. Ahí tiene que ver en este componente también del rendimiento como frutos por racimo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos queremos? Una cosa es el potencial que tiene la planta y otra es hacer esa práctica de raleo para mejorar calidad. ¿Y por qué algunos productores hacen eso? Porque en el jitomate en especial, el tipo bola, tiene mucho que ver el precio con la calidad o el tamaño de fruto. A veces es preferible, por ejemplo, cosechar 4 frutos grandes que 6 pequeños. Entonces, ahí es cosa de ver qué conviene más para el productor, porque normalmente si tiene un buen mercado y vende por calidad, le van a pagar mucho más esos 4 frutos grandes que 6 pequeños, porque en este caso en particular eso tiene mucho que ver con el precio en el mercado. ¿Ok? Bien, entonces como ven, tenemos que entender nosotros todos estos procesos, ¿verdad? Y ver qué es lo que nos conviene. Entonces, ¿qué es mejor? Por ejemplo, un ciclo de manejo largo, donde se maneja un solo ciclo al año con baja densidad, o manejar la alta densidad como lo hemos propuesto. Entonces, eso requiere un análisis para definir bien qué es mejor. O sea, no porque nos digan, ah, pues este sistema es mejor, no. Tenemos que analizarlo con criterios agronómicos, con sus bases sólidas de fisiología vegetal, de fisiotecnia, que les permitan tomar decisiones más claras con base en la teoría que ustedes tengan. Entonces, para entender eso, hay algunos aspectos que tenemos que manejar. Por ejemplo, si queremos lograr el máximo rendimiento posible, la máxima fotosíntesis posible, uno de los aspectos importantes es el manejo adecuado de un elemento fisiotécnico que se conoce como índice de área foliar. El índice de área foliar se refiere a cuántos metros cuadrados de área de hoja se tiene por cada metro de suelo o superficie cubierta con esa área foliar. Una pregunta, ¿ya llevaron fisiotecnia? Ya, profesor. Ok, entonces han de recordar un poquito estos conceptos. El área foliar que se forma en las plantas, en una población de plantas, por cada metro cuadrado, eso se conoce como índice de área foliar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un índice de área foliar de 2,
quiere decir que en 1 metro cuadrado de superficie hay 2 metros cuadrados de área de hoja, ¿verdad? ¿Y eso para qué me sirve? Hay varios estudios que muestran cuál es el índice de área foliar óptimo para que las plantas aprovechen al máximo la radiación solar e incrementen la fotosíntesis. En varias hortalizas de fruto, los estudios muestran que un índice de área foliar apropiado es de alrededor de 3 a 3.5, no más de 4 y no menos de 2. Entonces, un índice de área foliar de 3 quiere decir que nosotros debemos, si midiéramos el área foliar, hay varios métodos de cómo hacerlo, seguramente lo vieron en su curso de fisiotecnia. En el caso de estas hortalizas de fruto, ese índice de área foliar de 3 es la que permite aprovechar al máximo la radiación sin que haya sombreado demasiado sombreado entre una hoja y otra, que hay en parte. La radiación logramos en un promedio de índice de área foliar de 3, estamos casi seguros que vamos a lograr la máxima fotosíntesis posible. Y como ya vimos, eso nos conduce a que se forme más materia seca. Y si en el fruto se llega a acumular más materia seca, ya vimos que un fruto con más peso seco va a tener más peso total al final, mejor peso promedio. Entonces es un parámetro que tenemos que manejar bien en los cultivos, ¿verdad? Para lograr máxima fotosíntesis. Otro determinante importante que debemos de conocer es lo que se conoce como tasa de asimilación neta. La tasa de asimilación neta se refiere a cuánta materia seca se produce en un día por cada metro cuadrado de hoja. Entonces, no solo basta el índice de área foliar. Aquí depende mucho de la eficiencia fotosintética de las plantas. Eso normalmente es un aspecto más genético, la eficiencia con que esas hojas son capaces, ¿verdad?, de producir materia seca en un día. Ese parámetro se conoce como tasa de asimilación neta. Y a medida que la tasa de asimilación neta sea mayor, el rendimiento también va a ser mayor. Hay otro parámetro que se conoce como tasa de crecimiento del cultivo. Y la tasa del crecimiento del cultivo se refiere a cuánta materia seca se produce por día por cada metro cuadrado de área ocupada por el cultivo. Digamos, en 1 metro cuadrado de superficie, ¿cuánta materia seca se produce? ¿Sí? ¿Y cuánta materia seca se produce? Acuérdense que eso depende de los procesos de fotosíntesis, principalmente. Entonces, a medida que hay más materia seca en 1 metro cuadrado, la tasa de crecimiento del cultivo es mayor. O sea, nuestro cultivo crece más, forma más peso seco y eso conduce a un mayor rendimiento final. Y hay otro parámetro que se conoce como extinción de la luz, ¿sí? Esto es un índice fisiotécnico, ¿verdad?, como un coeficiente de extinción de luz, es decir, en la parte superior del dosel recibe y llega toda la luz que viene del sol y que atraviesa la cubierta del invernadero, como se puede apreciar ahí. Pero si nosotros medimos luz en la parte de arriba, hay una intensidad determinada, pero a medida que nosotros midamos luz más hacia abajo del dosel, más adentro del dosel, hay menos luz. ¿Eso qué quiere decir? Que se va perdiendo parte de esa luz. Esa pérdida de luz a través del dosel, desde la parte superior hasta el fondo del dosel, es lo que se conoce como coeficiente de extinción de luz.
Entonces, vamos sintetizando esto. El índice de área foliar, entonces, se refiere a la cantidad de superficie de hoja medida en un solo lado, digamos en el lazo de la hoja, esa superficie de hoja que forma un dosel por unidad de superficie de suelo cubierto. Normalmente el índice de área foliar se mide en metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de suelo o de superficie cubierta. Entonces, un índice de área foliar de 3 quiere decir que arriba de cada metro cuadrado de suelo hay 3 metros cuadrados de hoja. Y ya decíamos que eso es muy importante porque nos da idea de qué tanta eficiencia o con qué eficiencia se está aprovechando la luz solar que está incidiendo sobre el cultivo. La tasa de asimilación neta, dijimos que se refiere a la velocidad de producción de materia seca por unidad de superficie de hoja por unidad de tiempo. Entonces, la tasa de asimilación neta se mide normalmente en gramos por metro en un día. De alguna forma, la tasa neta es un indicador del de fotos a lo largo del ciclo del cultivo. Y el del cultivo, la tasa de crecimiento del cultivo, es la ganancia de materia por unidad de superficie y tiempo. Las tasas son medidas generalmente en gramos por metro cuadrado de suelo por día. ¿Cuál es la diferencia con la tasa de asimilación neta? Que en este caso de la tasa de asimilación neta se mide en gramos por metro cuadrado de área foliar. La tasa de crecimiento de cultivo se refiere a los gramos que se forman por cada metro cuadrado de suelo o de superficie en un día. Esta tasa de crecimiento de cultivo la podemos calcular conociendo la tasa de asimilación neta y conociendo el índice de área foliar. Nada más para poner un ejemplo rápido, si la tasa de asimilación neta fuera 5 gramos que se produjera de materia seca en un metro cuadrado en un día, y si nuestro cultivo lo estamos manejando con 3 metros cuadrados de hoja por cada metro cuadrado de suelo, o sea, un índice de área foliar de 3, entonces la tasa de crecimiento de cultivo resulta de multiplicar la tasa de asimilación neta, que es 5 gramos por metro cuadrado por día, por el índice de área foliar, ¿sí? Y esto resulta en una tasa de crecimiento del cultivo de 15 gramos por cada metro cuadrado en un día. Y el coeficiente de extinción de luz, que lo conocemos como un valor de K, entonces es la proporción de luz que se va absorbiendo por cada metro cuadrado de hoja a medida que va penetrando a través del dosel. Entonces, hasta arriba no tenemos pérdida de luz, o esa luz que va penetrando la van absorbiendo las plantas. Y entonces el valor va de 0 a 1. 0 es cuando no hay pérdida de luz, se va perdiendo y puede llegar hasta 1, o sea, donde ya no hay luz hasta el fondo del dosel. Pero eso puede variar dependiendo de cómo manejemos el cultivo y el tipo de luz que se manejen. Normalmente, si manejamos luz difusa, esta pérdida va a ser menor. El coeficiente de extinción de luz puede ser menor y entonces vamos a tener una mayor cantidad de luz tanto en la parte de arriba como en la de abajo del dosel. Algunos cultivos como el jitomate, el pimiento, el pepino, tienen coeficientes de extinción de luz más o menos en un valor de 0.6 y 0.7.
nada más por poner un ejemplo, nosotros podemos calcular la luz que llega a una hoja que se encuentra dentro de un dosel, digamos en un área foliar de 2 metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de suelo, o sea, un índice área foliar de 2. Y podemos calcular entonces cuánta luz llega, ¿verdad?, dentro de ese dosel en donde hay ese índice área foliar. El valor de K, o de coeficiente de extinción del cultivo, dijimos que es de 0.6 a 0.1, ¿sí? Y también depende, ese coeficiente depende de cuál sea la radiación a la cual está el cultivo. Cuánta luz está llegando en la superficie del dosel. Vamos a poner como ejemplo que tenemos un dosel de cultivo y que arriba están llegando 1000 micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo. 1000 micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo viene siendo más o menos unos 5000 pies bujía, ¿sí? Para que nos familiaricemos y nos acordemos un poquito. Entonces podemos calcular la cantidad de luz que llega a diferentes niveles del dosel, ¿sí?, con esos datos. Ya sea con 2 o con 3 o con el índice de área foliar que nosotros tengamos en ese momento. Y aplicamos esta formulita. De I es igual a I0 por E a la menos KL. Pues la formulita parece media complicada, pero sustituyendo los valores no resulta tan difícil. Entonces, ¿cuánta luz llega a una hoja determinada? Depende de moles de por segundo. Tuvimos por el valor de E es una constante que tiene un valor de 2.7183 a la menos KL, ¿sí?, a la menos KL. K dijimos que es el coeficiente de extinción de luz y que en este caso es 0.7 y L es en este caso el índice área foliar que tenemos en ese momento. Para el primer caso donde tenemos 2 metros cuadrados de hoja por metro cuadrado, lo sustituimos por 2. Entonces nosotros, si hacemos el ejercicio, resulta que en el primer caso tendríamos a 2 metros de hoja arriba del dosel, tendríamos 1000 por 2.7183, que es una constante, elevado a la menos 1.4. ¿De dónde salió esto? Que es K, 0.7 y L2. Si multiplican 0.7 por 2, les da 1.4. Entonces, hacemos la multiplicación y si ustedes lo hacen con una calculadora, les da que es 1000 por 0.2466 y esto resulta en 246.6. ¿En qué unidades? En micromoles por metro cuadrado por segundo. Es la cantidad de luz que está llegando a esa altura del dosel. Si hacemos el mismo ejercicio, pero ahora con un área foliar de 3 metros cuadrados de hoja por cada metro cuadrado por encima de ella, entonces sustituimos los valores y nos da igual 1000 por 2.7183. Este 2.1 debería ser a la menos 2.1, nada más que faltó elevarlo como exponente, a la menos 2.1. ¿De dónde sale el menos 2.1? Es de multiplicar 0.7 por L, que en este caso es el área foliar, el área foliar de 3 metros cuadrados de hoja. Entonces 3, multiplicamos 0.7 por 3, resulta 2.1 a la menos 2.1 debe ser acá. Y este es igual a 1000 por 0.1225, lo cual da un resultado de 122.5 micromoles por metro cuadrado por segundo.
O sea, eso lo tendríamos de esta forma. Aquí tendríamos 1000 micromoles por metro cuadrado que estarían incidiendo. Un poquito más abajito, de acuerdo a esos datos, a esta altura aproximadamente tendríamos 246 micromoles y más abajo 122. O sea, hay un coeficiente de extinción de luz, ¿sí? De manera que si nosotros medimos la luz arriba de 1000, a este nivel del dosel, vamos a tener solamente 246 micromoles. O sea, se va perdiendo, se va absorbiendo la luz que está llegando, las plantas la están absorbiendo, y entonces la luz que queda en esta parte ya es menos. Y más abajo del dosel todavía es menor. Y este valor puede llegar hasta 0 en algunos casos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué pasa acá? Las plantas de hasta arriba tienen y hacen buena fotosíntesis, pero las de más abajito todavía hacen un poco, pero más abajo esas plantas hacen muy poca fotosíntesis. Y eso no es algo tan bueno desde el punto de vista agronómico, porque estas plantas van a hacer en total poca fotosíntesis. ¿Qué queremos que haya? Aquí 1000, tal vez aquí 800, unos 600 acá, que no se pierda, que el coeficiente de extinción de luz sea menor del 100%, ¿verdad? Que no se pierda tanto. Para lograr que más hojas hagan fotosíntesis, entonces logremos más rendimiento. Bien, miren, son las 12. Son las 12. No sé si hay oportunidad que pudiéramos seguirle una media hora más o pudiéramos en la tarde tener pues una sesión más de clase para terminar el tema. Profesor, en el caso del sexto 2 no podemos, tenemos examen ahorita. Y bueno, la verdad andamos muy cargados de trabajo, no sé cómo andan los demás equipos. Yo creo que a mi grupo no le sería posible tener una clase en la tarde. Ajá. Bueno, no sé, los más pudieran hacer es, yo subo la presentación y que ustedes la estudien por su cuenta, ¿sí? Sí, pues eso se me hace más viable. Le iba a comentar que antes de que se volviera a conectar la última vez, habíamos acordado que grabara la sesión, pero pues eso que dice que sube la presentación, pues sí, se me hace más fácil. Ajá. Sí, yo puedo, miren, así, si me dan 2-3 minutos nada más para mostrarles, después de revisar estos, aspectos fisiotécnicos, que es importante que lo manejen y aquí estamos haciendo un uso de ese conocimiento en un sistema de manejo de producción de invernaderos, ¿verdad? Que es importante que lo manejemos y porque queremos más rendimiento, pues entendamos eso, ¿no? Y nada más me queda de este tema hablarles de cuáles son los determinantes del rendimiento. Y aquí están, determinante 1, determinante 2, determinante 3, determinante 4 y determinante 5. Y un ejemplo, cómo aprovechar todos estos factores en un sistema de producción que hemos evaluado y validado, incluso con algunos productores. Entonces, aquí hay unos ejemplos y les queda la opción, tengamos una sesión más tarde, si les fuera posible, y si no, pues les dejo la presentación, pues la estudian por su cuenta, como ustedes prefieran. Yo no tengo inconveniente alguno. ¿Por qué no? Si cada jefe de grupo consulta a su grupo y definimos. Claro que sí, entonces en un momento le doy una respuesta por parte del grupo 4. Sí, aquí esperamos, me imagino que tienen WhatsApp de grupo, ¿no? Yo aquí espero para de una vez saber y organizar. En el caso de los no podemos, profesor. O sea, ni más tarde. Me refiero que incluso podría ser hasta si se pudiera a las 6 o a las 8 de la noche, no tendría yo problema. Nosotros proponemos que suba la presentación y que nosotros la revisemos. Ok. Es el grupo 2. ¿Los demás?
Si lo pudieran consultar y como sea, no tengo problema. Lo importante es que ustedes lo estudien, lo revisen. Ajá. Porque esto también, pues viene parte de esto en el examen, y entonces sí me gustaría que lo estudiaran bien. Bueno, entonces si pueden consultar Profe. los demás. ¿Sí? Pues del grupo 3 estamos consultando a ver qué hacemos. Sí, sí, consúltenlo y ahorita me dicen. Yo aquí me espero tantito. Pues quiero saber de una vez para organizarme porque tengo que revisar unos trabajos, unas tesis. Bueno, los del grupo 2 nos tenemos que desconectar, profe, tenemos examen. Ok, adelante. Buenas Está bien. tardes. Cualquier cosa como quiera les avisamos. Sale pues, suerte en su examen. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Sí. Échenle ganas a su examen. Hasta luego, profe, buena tarde. Sí. De todas formas, la presentación la voy a subir, eso no es problema. O sea, la voy a subir y la pueden consultar todos, pues. Profe, ¿Sí? en el caso del grupo 3, ya comentaron varios que pueden a las 8 de la noche. Ok, quieren la clase a las 8 de la noche. Sí, no En hay el problema. caso del sexto. ¿Sí? Bueno, los demás. Sí, creo que para terminar el tema basta, o sea, no nos llevamos más de una hora. Entonces así queda, terminar el tema, ¿sí? así queda con el grupo 3, profe, como quiera se quedaría grabada la clase para los compañeros Sí. que no puedan entrar. Pero que estén todos, ¿eh? Los demás no sé si consultaron. De todos formas para saber. Pero ya un grupo que quiera tener la clase, yo la doy. Profe, ¿Sí? del grupo 1 hay compañeros que me dicen que está bien, si puede ser igual en la noche, pero ¿Sí? hay ocasiones en las que hay compañeros que por esas horas tienen problemas con el internet o cosas por el estilo. No sé si hay algún problema si no todos están presentes. Pues no habría problema. La idea es que se conecte uno, ¿no? Porque, claro, alguien puede decir que no tiene internet porque no quiso estar, pero pues, finalmente no voy a pasar lista. De todas formas, todos tienen que estudiar el tema este tema va a venir también en el examen, les comentaba. Aparte, no solo por el examen, que es bueno que lo tengan claro porque es muy importante en el manejo de los cultivos. Y pues si se pueden conectar todos, qué bueno, ¿no? Te digo, a veces tenemos problemas de internet, ya me pasó también a mí, ¿no? Pero bueno, uno busca la forma de conectarse. Ujú. Sí, como quiera, entonces nos vamos a ver a las 8 de la noche en la clase. ¿Sí? Y y ojalá que todos, si todos pueden, pues adelante. Y se va a grabar la clase, la graban y ya la compartimos. Ujú. Profe, el grupo 3 tenemos clase, también ya nos tenemos que retirar. Sí, sí, está bien. Entonces, miren, ya le dejamos acá los que, entonces nos vemos a las 8. ¿Sale? Y los que puedan, pues Sale, todos pues. los que puedan, se conectan. ¿Sale? Ok, jóvenes, sale pues. Nos Sí, vemos. nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Cuídense. Profe. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego.
Hasta luego. Que estén bien.